Me pide que si puede nos ciñamos al tiempo porque vamos con un poquito de retraso. Sí, el tiempo es un problema en la vida y también en las ponencias. Sí. Pues buenos días a todo el mundo. Muchas gracias de la presentación, Guillermo Ben, y muchas gracias de la introducción de Valentín García. Y estoy muy honrado de estar en su mesa con Javier de la Torre. Y quería dar las gracias a Pilar Rodríguez, que es la culpable de que esté aquí, y a Gemma Vilanova de haberme acompañado con mails hasta aquí. Bien, lo primero que quería decir, bueno, yo hablo como cirujano, es decir, como profesional que se acerca a los enfermos en estos final de su vida y, bueno, y también porque me estoy acercando al final de la vida y también como habitual de la reflexión bioética desde hace muchos años en el comité. Entonces, me gustaría empezar con este cuadro de Picasso en el que se ve a un lado la ciencia y al otro la caridad. Se llama Ciencia y Caridad, de su primera época. Me gustaría resaltar que la ciencia está en un lado y la caridad en el otro. Y que la ciencia no mira al enfermo, sino que intenta objetivar un dato, en este caso, es decir, es una postura, una mirada muy corriente en la atención a los enfermos que deberíamos corregir, que estamos corrigiendo, pero que nunca la corregiremos, me parece bastante. Entonces, creo importante recordar el marco ético. Tendré que ir un poco deprisa, pero me perdonarán y si acaso después ya discutiremos con más profundidad. Me gustaría decir que, y ligándolo con la fotografía anterior, hay que tener un concepto más amplio de realidad y no confundir la realidad con la objetividad, que me parece que es uno de los problemas de los profesionales que atendemos a los enfermos. Que la ética no es un moralismo, sino un hábito de reflexión sobre nuestra práctica. Y a esto nos tenemos que dedicar. Que todo hombre es un fin en sí mismo, es un principio kantiano que me parece que todos hemos asumido, y que por tanto es autor, es actor, es persona es una palabra que viene del griego y que significa máscara, es el que lleva su vida, el que construye su vida y que nosotros somos ayudantes. Tenemos que vigilar de no destruir lo que él construye y ayudarle al máximo a acabarlo de construir. Y en cuanto a la dignidad, que ya se ha hablado mucho y muy bien, solo diría que tenemos que intentar no imponer una idea general de dignidad y, en cambio, sí estar atentos a la idea personal que cada uno tenga de su dignidad. Por ejemplo, una de las formas habituales de maltrato sutil es el tuteo. Hay que intentar saber si la persona que nos llega quiere ser tuteada o prefiere. Es decir, son cosas que me parece que deben reflexionarse más. Es decir, el respeto, me parece que es importante saber que el respeto dignifica a las personas que tratan y dignifica la sociedad que acoge al enfermo y al profesional. Bien, es importante ver que los valores son personales y que, por tanto, surgen de esta construcción, que es el cemento de esta construcción y que es verdad que llegan a ser colectivos cuando son compartidos, cuando son asumidos por una cantidad de gente y entonces son defendidos en nuestras leyes y en nuestras normas sociales.
Ver que no todo crecimiento es un progreso y que el progreso requiere, según mi modo de ver, unos parámetros, y uno, por ejemplo, es creo que es el primero, es intentar disminuir el dolor y el sufrimiento de las gentes. El dolor y el sufrimiento de las gentes es el semáforo que nos indica si estamos en la vía del progreso o no. Además, evidentemente, intentar aumentar el bienestar de cada persona, pero esto ya es más personal y más difícil de conseguir. Y después aumentar la comprensión, creo que ayudar a aumentar la comprensión de los enfermos sobre lo que están pasando es algo que ayuda a su reconciliación con su estado y con la vida y las limitaciones que tiene. Es decir, la salud sería esta unión de progreso. Por esto puede decirse, por ejemplo, que hay modos de estar enfermo que son saludables y modos de adquirir la salud que en cambio no lo son. Bueno, me parece que es importante darse cuenta, admitir que hay unos cambios de situación que es importante asumir y que a los profesionales a veces nos cuesta hacerlo. Por ejemplo, ver que se pide cada vez más ayuda profesional. Me parece que todos los que estamos aquí esperamos que al final de nuestra vida tengamos una ayuda profesional, pero también cada vez más se teme que esta ayuda profesional nos obligue a ir hacia donde no querríamos llegar. Es decir, por ejemplo, se hace demasiado para evitar la muerte, me parece que todos estaríamos de acuerdo con esto, y en cambio demasiado poco y demasiado tarde para evitar el sufrimiento que la acompaña muchas veces. Es decir, que cada vez más se ve que por ejemplo, no existe una muerte natural a nuestro entorno casi, y que cada muerte, por ejemplo, se debe a alguna decisión o va acompañada de alguna decisión, de intervenir, de no intervenir, de ingresar, de no ingresar, de dejar de tomar, de no. ¿Y quién va a tomar estas decisiones y cómo las va a tomar? Esta es una pregunta que cada vez surge con más fuerza. Es decir, son paradojas que hay que admitir, que hay que reflexionar sobre ellas y que hay que asumir. Por ejemplo, en una sanidad más generalizada, masificada incluso, se pide una personalización cada vez mayor. Y esto es una paradoja que a los profesionales nos cuesta bastante de asumir. Es decir, me parece que hay que ver que estamos en un cambio fundamental de paradigma. Es un tópico decirlo, pero en este caso es fundamental. Se dice a veces, sin exagerar, que han cambiado más las cosas en los últimos 20 años que en los últimos 20 siglos. Y en estas cosas que estamos hablando ahora no es exagerado. Por ejemplo, hasta ahora, durante los siglos que hemos visto, se pedía la máxima eficacia contra la enfermedad. Este era el objetivo casi único y que, por ejemplo, legitimaba muchas cosas. Por ejemplo, como la mentira. Nosotros decíamos mentiras. Y la sociedad nos dejaba hacerlo porque nosotros les decíamos que con esto conseguíamos más eficacia contra la enfermedad. Y en cambio ahora me parece que la sociedad no quiere esta máxima eficacia solo contra la enfermedad, sino la máxima ayuda a un ciudadano enfermo. Y esta ayuda, por tanto, viene en parte definida por el enfermo, que la pide. Es decir, y esto reclama una nueva relación. Sabemos que hemos postergado ya el paternalismo, pero en cambio me parece que la sociedad no quiere que sea sustituido por un mero contrato, por un frío contrato. Y
a conseguir una relación más humana, como se decía antes, amistosa, como yo defiendo a veces, es algo que es difícil y que nos tenemos que poner ahí a descubrir, a inventar. Y yo propongo que tiene que basarse en las siguientes virtudes, que son la de compasión, que no es un sentimiento pasivo, sino el motor que nos mueve, que nos conmueve. Es decir, es una intolerancia a ver sufrir, que me parece que tenemos que... es la base fundamental. Después, la valentía o el coraje para acercarse a quien sufre. Me parece que es una virtud fundamental. Y después el de fidelidad, el de quedar como abogado defensor de los valores que hemos pactado con el enfermo. Es decir, se reclama, me parece, una hospitalidad entendida como la forma como un huésped debe ser acogido, es decir, con una cierta sorpresa y con una cierta curiosidad para ver el mundo que trae consigo. Me parece que esto es lo que piden nuestros enfermos, nuestras gentes mayores, que le consideremos que llevan un mundo consigo que hay que respetar. Entonces, evidentemente hay unos derechos nuevos que no quiero insistir, pero me parece que es importante recordarlos, como que el que todos merecen una buena asistencia, todos merecen la mejor asistencia sin discriminación. Y si hay alguna discriminación, debe hacerse en favor del más vulnerable. Después, que todo el mundo tiene derecho a la información, es decir, que hay gente que tiene que su dignidad pasa por no tolerar que alguien sepa de él algo que él no sabe y por tanto reclama que él tiene derecho a toda la información. Después veremos que una cosa es el derecho y la otra es la necesidad. Pero el derecho debe reconocerse. Después a la intimidad y por tanto a la confidencialidad, a la decisión y por tanto al rechazo a la propuesta y anticipar esta decisión, a la paliación del dolor, a la compañía de los relaciones afectivos, ya se ha dicho antes, y al respeto a su concepción del mundo. Y esto requiere unos deberes que tendríamos, yo solo aquí hago un esbozo, a la indicación, y nuestra indicación tiene que ser racional. Me parece que los profesionales también, la sociedad espera de nosotros que tengamos que propongamos lo más racional en aquel contexto, tiene que ser lo más eficiente posible, lo más equitativo y que tengamos en cuenta no solo la lucha contra la enfermedad, sino la calidad de vida de la persona que tenemos delante. Todo esto conforma, me parece, el deber fundamental de cara a la sociedad. Y después, sobre todo, y esto es nuevo, la personalización de la actuación. Una cosa es lo que proponemos y la otra es lo que después será aceptado o no. Y en esto, en la autonomía, que todo el mundo estamos de acuerdo en que es fundamental, es uno de los principios fundamentales, me gustaría desdoblarla en que no solo se trata de respetar la decisión ya hecha, sino se trata de ayudar a que esta autonomía pueda manifestarse al máximo. Y esto será fundamental en la gente mayor. Es decir, hay que intentar comunicarse y llegar a decisiones consensuadas. Entonces llegamos al consentimiento informado, que es un concepto básico y que resume en él todos los derechos y todos los deberes, o casi todos los derechos y casi todos los deberes del ciudadano, y que yo, en este contexto que estamos hablando hoy,
me gustaría resaltar que es una ocasión para que alguien pueda decir que no. Es decir, toda información, todo papel, porque a veces se confunde con un papel algo informado, toda fórmula, toda forma de presentarlo, que no permita que alguien que diría que no, diga que no, es una mala información, un mal papel, una mala forma de hacer un consentimiento informado. Esto es muy importante en gente que está perdiendo a veces su capacidad de actuación. Ya saben ustedes los requisitos, no hace falta que insista, es el de voluntariedad, el de capacidad, la capacidad legal y capacidad de hecho, y la información necesaria. La información, solo decir que no es solo un derecho, sino que también hay que ver la necesidad, y esto es muy variable, tanto de una persona a otra como de un momento a otro, que todo el mundo tiene ganas de saber y miedo al saber, que hace falta tiempo para informar y hace falta llevar un ritmo que el enfermo pueda llevar, que no es aceptable en este momento la mentira, que no hay mentiras piadosas, sino formas piadosas de aproximación a la verdad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Que la familia es muy importante porque es una ayuda, aunque lo fundamental de la información sea el paciente, que hay que comprobar la comprensión. Y después me gustaría decir que una de las formas más discutibles, que ahora no tenemos tiempo de discutir, es el de la esperanza. Hay formas de dar esperanzas o falsas esperanzas que serían formas de engaño casi o de mentiras que habría que evitar. Es decir, hay buenas esperanzas y malas esperanzas. No hay que prometer lo que no se va a dar, por ejemplo. Yo me parece que esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, hay que trabajarlo más. Bueno, después que la autonomía se va perdiendo y hay que intentar reconstruirla. Hay que intentar que el enfermo vea que puede, que aún tiene capacidad que tiene aspectos que van a ser escuchados. Que la actual puede estar disminuida, pero que hay que descubrir la anterior para reconstruir una forma coherente de personalidad. Bueno, voy pasando rápido, perdónenme. Hay que prever esta falta de competencia y, por tanto, esforzarse en conocer valores para después poderlos manejar y, por tanto, hay que hacerlo con lealtad. Hay que, como se ha dicho en la presentación de la mesa, hay que evitar que nuestros valores pasen por encima de los suyos. Hay que hablar de la posible evolución o que el enfermo esté más o menos informado de la evolución y pactar previsiones y dejar constancia de este avance de decisiones, de este pacto de avance de decisiones, por ejemplo, por escrito en la historia clínica. Me parece que esto cada vez se va trabajando más. En Cataluña tenemos el modelo de atención a la cronicidad avanzada, en que se intenta articular todo esto que estoy diciendo ahora. Y después hay que empezar a pensar siempre, me parece que esto es fundamental en nuestra sociedad, en la limitación de nuestras actuaciones. Y esta limitación no es discutible, me parece, cuando es nítida y cuando nos la dice el enfermo, cuando nos la impone, por decirlo así, el enfermo, ya sea oralmente o en un documento de instrucciones previas. Nosotros ya lo llamamos de voluntades anticipadas. Y esta limitación va desde alta complejidad, que me parece que es fácil de consensuar, con otras menos fáciles, como es las prácticas habituales
antibióticos, por ejemplo. Es difícil no dar antibióticos a alguien que tiene una infección clara, pero que él ha manifestado que no los querrá porque ha entrado en una fase, por ejemplo, de demencia importante. Y que la hidratación, la alimentación, etcétera, hay que también verlos como cuidados o como tratamientos que el enfermo puede rechazar. Doctor, pero ahí tenemos que ir acabando. Sí. Bien, y me parece que a este rechazo nítido no cabe ninguna objeción, ni de conciencia, ni de ciencia, ni de lo que sea. Bien, tenemos en el Comité de Bioética hemos trabajado bastante el problema de la alimentación. Bien, entonces, bueno, me paso bastante, perdonadme ustedes. Me gustaría solo decir que hay para mí un problema que me parece que también a trabajar, que es el de la futilidad. Hay una serie de actuaciones que resultan fútiles, a veces claramente, clínicamente, científicamente fútiles, otras porque no están en la línea del objetivo que el enfermo nos ha manifestado. Los tratamientos o las actuaciones fútiles me parece que hay que entender, que hay que prever, avisar que cualquier cosa que pongamos llegará un momento que será fútil. Casi todo lo que ponemos, casi todas las actuaciones que hagamos, en algún momento llegarán a ser fútiles antes de morir. Por tanto, hay que preverlo, hay que avisar que entonces se retirarán. Y no hace falta consentimiento informado, me parece a mí, para retirar las actuaciones que vemos que son fútiles. Otra discusión es hasta qué punto hay que aceptar demandas de actuaciones fútiles. Son cosas que me parece que tendremos que ir discutiendo con el tiempo más entre todos. Bien, y bueno, me llegaría al final. Me parece que hay que ver que la analgesia y su continuación a veces necesaria con la sedación son demandas legítimas que hay que atender. Y a modo de resumen, diría que diría que es muy importante darse cuenta de los cambios que estamos viviendo, de los nuevos derechos que los ciudadanos tienen, que hay que formarse en esto, tanto los profesionales como intentar que las familias, que los enfermos los tengan en cuenta. Muchas veces, ya saben ustedes, ya se ha dicho antes, que las familias son mucho más paternalistas que lo son los profesionales ahora ya. Y hay que intentar que se den cuenta que el respeto al enfermo incluye a veces pues, adaptarse a la limitación que ellos han preferido y que nosotros debemos aceptar. Muchas gracias y perdonen el tiempo.